Estamos viendo milagros inesperados, estamos analizando el libro de Josué, capítulo por capítulo, lo estamos viendo y encontramos ahí milagros que son inesperados, que Dios ha sorprendido a ellos como también a nosotros para que podamos sortear obstáculos en nuestra vida, situaciones que surgen, situaciones imposibles. Y nos toca el capítulo 4, cuando dice, ahí en los primeros versículos, cuando el pueblo terminó de cruzar el río, el Señor le dijo a Josué: elijan a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, y diles: tomen una piedra del lugar donde están parados los sacerdotes, en medio del Jordán, y llévenlas hasta el lugar donde acamparán esta noche. Josué llamó a los 12 hombres y les dijo: vayan al centro del Jordán, donde está el cofre, cada uno de ustedes tomará una piedra y la sacará en hombros, 12 en total, una por cada tribu. La usaremos para levantar un monumento a fin de que en el futuro, cuando sus hijos pregunten por qué está aquí, este monumento puedan decirles: es para recordar que el río Jordán se abrió. El monumento será para el pueblo de Israel un recuerdo permanente, por eso pusimos el título, de este asombroso milagro. La llevarán al lugar donde iban a acampar durante la noche y levantaron un monumento. Josué también levantó otro monumento de 12 piedras en el centro del río, en el lugar donde estaban de pie los sacerdotes, y están allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que transportaban el cofre estuvieron en medio del río hasta que se cumplieron todas las órdenes que el Señor le había dado a Josué por medio de Moisés. El pueblo había cruzado el río, estaba cruzando el río, que fue todos los domingos que estuvimos viendo, y hay una instrucción que estas piedras, una por cada tribu, 12 tribus, sean tomadas donde estaban parados los sacerdotes, se pongan sobre los hombros, las lleven y pongan esas piedras y hagan un monumento como el que está allí en la pantalla. Pero no solamente esto, dice que era para que ellos recordaran las futuras generaciones por qué este monumento y ellos repitieran lo que sucedió en el milagro. Sino que también dejaron 12 piedras, también ese mismo monumento, en medio del río, lo cual parece un poco inservible, porque cuando el río se cierra, las piedras desaparecen. Pero Josué hizo esto como recuerdo permanente. Esto tiene un simbolismo. Aparecen 12 piedras, uno por cada tribu. En el Nuevo Testamento aparecen los 12 discípulos, piedras vivas. Aparecen después las piedras vivas, que son los hijos de Dios, los cristianos, que hemos pasado por un proceso. Estas son las imágenes visuales que después toma el Nuevo Testamento para que podamos entender nuestra posición espiritual. Por ejemplo, las 12 piedras que se ponen ahí en el medio del río y que son después sepultadas por el agua, es un símbolo de una vida que ha entregado el yo como patrón de dominio, es decir, yo he muerto al dominio personal de mi vida, a las decisiones, por eso es que las aguas me han sepultado. Y el monumento que aparece fuera del río es señal de que ahora vivo o que he resucitado para vivir una vida que tiene que ver con la obediencia a Cristo. ¿Por qué la Biblia nos habla mucho de recordar? Recordar es fundamental para Dios. Recordar tiene que ver con volver a pasar por el corazón la situación que hemos vivido en el pasado. Recordar es volver a pasarla por el corazón. No es solamente un problema cerebral.
Yo me tengo que acordar desde el cerebro datos o cosas que me han pasado, sino que volver a pasarla por el corazón. Tiene que ver con una actitud de resignificar permanentemente, darle sentido todo el tiempo a eso que pasó. Y que esté fresco. La Biblia habla mucho de salmos que recuerdan los atributos de Dios. La Biblia habla mucho a los profetas que les hagan recordar a los que regresan del exilio o que fueron llevados a Babilonia, a un pueblo pagano o a otro lado, y se habían olvidado de algunas costumbres. Entonces, al regresar, recuerden, ¿sí?, las cosas. La Biblia nos habla de un Señor que tiene presente sus promesas y que también el Señor, no desde el punto de vista cerebral, sino que vuelve a pasar por el corazón, nuestro Dios recuerda todo lo que nos ha prometido todo el tiempo. Lo tiene muy presente. Hay un texto que dice, se acordó de Noé. No es que se olvidó. Noé está ahí, me olvidé. No, es que nuevamente pasó por el corazón Dios que ese era el hombre que iba a formar una nueva civilización. ¿Por qué necesitamos recordar? Porque hay algo en nuestro proceso interior espiritual, por un corazón que muchas veces no es sensible a la voz de Dios, a embotarnos, ¿sí?, y al pasar las cosas milagrosas del pasado, ya no tenerlas muy presentes en el corazón en el presente. Esto le pasó a los discípulos cuando ellos, frente a una nueva necesidad de alimentación, ya habían pasado por una alimentación, el Señor había partido el pan y todo lo demás, había una nueva. Entonces vos lo que esperás es que esta gente dice, vamos a recordar, si el Señor alimentó con 2 panes y 5 peces, lo puede hacer de vuelta. Y dice que ellos también tenían las mismas dudas y los mismos cuestionamientos en el segundo milagro como en el primero. Y dice el texto, el Evangelio, que ellos estaban embotados. Sí, no podían pensar con claridad. Su corazón estaba cerrado a la aventura que podían tener con Dios nuevamente. Se acostumbraron al milagro, se acostumbraron a escuchar la Biblia, se acostumbraron a esto, se endurece la cosa. ¿Sí? Y no la vemos como al principio. Por algo la Biblia dice volver al primer amor, porque sin duda, a veces la vida tiene un deterioro en el amor con Dios y se va perjudicando eso. Tenemos que recuperar la frescura del inicio. Esto les pasa a aquellos que se endurecen o rechazan el mensaje de Dios porque no entra en su proceso de pensamiento. Todo mensaje de Dios no debe cuajar con nuestra lógica humana. Que vos agarres 12 piedras, las pongas en el centro del río, que vos agarres 12 piedras y hagas un monumento, que vos sigas a los sacerdotes, como vimos en los domingos anteriores, para que el río se abra cuando ellos pisen el río, se va a abrir y van a haber 2 columnas que nunca van a sepultar al pueblo de Dios, y vos estás caminando y vos ves el agua ahí en el costado, ¿no? Entonces uno se endurece a esas cosas y nos olvidamos. Ahí en Deuteronomio dice un texto muy, muy lindo. Al pueblo que estaba por entrar en Canaán, le dice, ¿recuerdas cómo te condujo el Señor a través del desierto durante estos 40 años, humillándote y probándote para saber dónde estaban tus prioridades? Una de las cosas de las pruebas es para que sepamos nosotros dónde están las prioridades, por la reacción. Y también recordá que siempre, si realmente obedecerías o no sus mandamientos, por eso te probé. Si el Señor te humilló dejándote pasar hambre y luego te dio a comer maná, alimento que no conocías tú ni tus antepasados, Él lo hizo, siempre hay una razón. ¿Por qué pasó esto? Primero hambre y después el maná. Él lo hizo
para que comprendieras que no solo de pan vive el ser humano, sino de la palabra de Dios. Quiere decir que el trato de Dios en todas estas cosas era para que ellos abrieran su comprensión a que no solo la vida tiene que ver con lo que vemos, con comida, bebida, con esto. En estos 40 años, tus vestiduras no se han envejecido, ni se te han hinchado los pies. Así podrás comprender que como un padre disciplina a sus hijos, el Señor te disciplina para ayudarte. Por tanto, obedece los mandamientos del Señor tu Dios, vive de acuerdo con su voluntad, dale la honra que se merece, porque el Señor tu Dios te está llevando a una buena tierra. No olvides al Señor tu Dios. ¿Cómo no olvidar? Recordad que estamos hablando no tiene nada que ver con información, sino con una actitud del corazón. Si vuelvo a pasar por el corazón, su palabra. No te olvides. Y no dejes de obedecer todos sus mandamientos. Siempre existe el peligro de que cuando te hayas saciado y hayas prosperado y hayas edificado casas hermosas, pasen los años en las cosas de Dios, diríamos nosotros, y cuando tu ganado y rebaño se hayan engrandecido y tu oro y tu plata se hayan multiplicado, caigas en el orgullo y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto. A nosotros nos sacó de algo. Te olvides. Ya no está tan fresco como antes, ya no es la misma pasión que al comienzo. El orgullo. Por eso, ten mucho cuidado, no te olvides del Señor tu Dios, pues te condujo a través del desierto, otra vez lo mismo. Desierto donde había víboras, escorpiones peligrosas, árido y seco. No olvides que te dio a beber agua de la roca, que te dio de comer maná en el desierto, una especie de pan que antes te era desconocido. A lo largo del camino te probó y te humilló con el fin de hacerte bien. Acá está hablando de un Dios que tiene un trato con nosotros, permitiendo cosas incómodas para que tengamos en claro siempre fresco lo espiritual, que no nos apoyemos en los logros por los años adquiridos o las cosas que tenemos, que recordemos todo el tiempo. No solo es pasar por el corazón, también es tener presente lo que Él dice para seguirlo. Recordar es actuar a favor del que recuerdo. Actuar en nombre de la persona, al menos así aparece en la definición. Dios siempre te recuerda, por lo tanto dice, y trata contigo para hacerte bien. Entonces, seguí mis instrucciones para que esto suceda. Este texto de Jeremías, me parece muy atinado. Nos guste o no, no es cuestión de gusto acá. No es cuestión de gusto. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, ante quien te enviamos con nuestra súplica, porque si le obedecemos, ¿qué? Todo nos saldrá bien. La cena del Señor es un recuerdo de lo que Cristo hizo. A veces cuando uno participa en la cena del Señor, digo, otra vez hay que explicar el pan, otra vez hay que explicar la copa. Si ya todos nosotros lo sabemos eso, ¿o no? ¿El pan qué? Cuerpo de Cristo. ¿Por qué el Señor quiere que hagamos esto en memoria para que recordemos? Porque no tiene nada que ver con los datos informáticos de lo que es el pan y es el vino, sino que son actos comunitarios para que lo que hizo Jesús cobre vida, por decirlo de una manera, en el corazón de nuevo y valoremos el gran sacrificio que se va diluyendo de nuestro corazón con el paso del tiempo. Por eso, cena del Señor. Recuerdo, cuando Pablo le da un consejo a Timoteo, Pablo le dice, acuérdate ¿de qué? De Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio. Pablo estaba en la prisión romana, estaba atado con cadenas. Esta era su última carta.
En las primeras cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, todas esas, él salió libre de eso y ahora volvió a ser capturado. Y en esta segunda carta él dice que de esta no iba a zafar. Se estaba despidiendo. Y Timoteo estaba desanimado, estaba con miedo. Por eso dice que Dios no nos dio espíritu de timidez, lo dice en 2 Timoteo. También le dice que no se olvide quiénes somos. Somos soldados, somos atletas, somos ciudadanos del cielo. No nos olvidemos este domingo eso. Y también le dice, yo te animo a que vos, aunque a mí me van a decapitar, prediques este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y también le dice, yo no me fijo en mis cadenas, sino que la palabra de Dios no está encadenada y se viraliza todo. ¿Sí? En esta semana vino un señor y dice, usted es el pastor Luis, y usted siempre piensa en negativo, ¿sí? Le vendí mal a alguien, algo, tendré alguna deuda. Me dice, yo soy el hermano de fulano de tal y vine a saludarlo porque usted le está pasando los mensajes de los domingos a mi hermano, que está anclado en una religión tradicional como carta de presentación para escudarse de que está bien y que su corazón lo necesita. Yo soy cristiano, mi hermano no lo es, y usted le está pasando los mensajes. ¿Y qué está pasando? Le digo. Los espera todos los lunes. Nunca escuchó nada. Claro, cuando vos haces una relación con esa persona, charlás con esa persona y le tirás algo y la persona está escuchando la palabra de Dios, viralice la palabra. A veces hay algunos que me mandan buen lunes, buen martes, buen miércoles. Ya está, eso no. Pero algunos te mandan algún texto, algún mensajito, algo que vimos recién, en inglés, en castellano, no importa. La palabra que corra, Timoteo. Y le dice, recuerda a Jesucristo. Esto sí que parece ridículo para decirle a un pastor. Vos sos pastor, Timoteo, recordá a Jesucristo. Pero obvio, ¿de quién querés que hable yo? ¿Pero por qué le dice esto? Lo está invitando no solo al ejercicio mental de tener presente a Cristo, sino que Cristo lo debemos recordar siempre porque se nos diluye su identidad. Nosotros estamos acá y Nerón está incendiando todo, nos está culpando a los cristianos. Dice, Nerón parece que está ganando, pero acordate que Jesucristo es el que reina. Nerón no es el que tiene el control de las cosas, y aunque parece que todo está en contra, Jesús es el vencedor. Esta semana le testifiqué a una persona que dice, yo soy ateo, no me hables de eso. ¿Por qué? Por todas las cosas que están pasando. Entonces es difícil a veces a una persona que identifica los males que tenemos en la tierra con un Dios que no hace nada. Hay mucha cosa teológica para explicar. Esto es cosa del hombre, esto es el ser humano. Somos mayordomos de esta tierra. Dios nos ha delegado esto a nosotros y Dios le ha permitido libertad. Por más que vos le expliques eso, estaba con el corazón cerrado. Y al lado había uno que era católico y me dice, yo soy católico, a mí no me hable. Yo no estoy hablando del catolicismo, yo estoy hablando de Jesucristo. Y seguía anclado ahí. Yo no soy evangélico, le dije. Chan. Me miró. Esto no es cuestión de nombres, es de Jesucristo. Algunas personas están embotadas como los discípulos. Acuérdate de Jesucristo. Pero acuérdate de Jesucristo del linaje de David, que fue humano, y acuérdate de Cristo, Jesús es humano, nombre humano, Cristo, nombre divino, resucitado de los muertos. Tenés que recordar esto, hermano, hermana, siempre pasar por el corazón que Jesús fue 100% humano y 100% divino. Porque a veces se diluye el concepto de la humanidad de Jesús
Y no lo vemos como humano, como uno que fue tentado en todo, como uno que fue oprimido, como uno que fue angustiado, como uno que lloró, como uno que se angustió, como uno que pidió oración, como uno que necesitaba la presencia de sus amigos. Se nos va la humanidad de la cabeza. Acordate, Timoteo, que se hizo un Cristo 100% humano. Pero también acordate que se hizo un Cristo 100% divino. Un Dios que caminó sobre esta tierra y sabe por lo que estás pasando, por lo tanto le estás orando a alguien que te entiende, pero un Dios que está sentado en el trono y gobierna sobre todas las cosas porque es 100% divino. Tenés eso presente. ¿Lo tenemos presente? Cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. El Espíritu Santo les recordará todo lo que les he dicho. Quiere decir que el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace recordar los dichos de Jesús porque se diluyen de nuestro corazón. Nos hace recordar. El Espíritu Santo nos hace recordar. Y nosotros tenemos el desafío de acordarnos de Jesús para enfrentar a los enemigos. David, cuando se enfrentó a Goliat, recordó que se había enfrentado con leones antes. Recordó. Ustedes saben que cada tanto me aparecen algunas cosas de algunas películas y todo eso, y me acordé de esta de infantil que habíamos visto hace muchos años atrás. Tengo un hijo de 24 años y era niño cuando vimos esta película. El Rey León. Rey León. Es una película que tiene todo. Vos ahí tenés la envidia, el abuso de poder, la ambición de poder, la traición. Vos ahí tenés la maldad, la desidia. Vos ahí tenés el amor puro y Timón y Pumbas en la amistad. Esos son unos genios. Amigos diferentes, pero amigos. Tenés a un león que se va como Moisés lejos porque su tío, que había matado a su papá, lo acusó a él, que por culpa de él. Entonces el león chiquitito se escapa, se va al desierto como Moisés y se olvidó quién era. ¿Quién era? Era hijo del rey. Se olvidó. Formó su hogar, su familia, su contexto, su hábitat nuevo, hasta que un mono, que ahí aparece el orientalismo. El otro día estaba mirando algo con mi hijo y le digo, Facu, fíjate acá, está apareciendo la reencarnación. Está cansado mi hijo que lo predique siempre cuando está mirando algo. Sí, papá, me dijo. Estamos viendo Loki. Acá aparece la reencarnación. ¿Ves cómo te aparece la...? Sí, sí. Ahí el mono era medio gurú, medio raro, ¿viste? Le hace hablar con el padre que está muerto. Una cosa rara, ¿no? Pero el padre muerto le dice esta frase que la ven ahí en la pantalla. No hay duda de que el paso del tiempo en la vida espiritual, cuando no cuidamos nuestro corazón hacia la palabra de Dios que sea fresca cada vez que la leamos y la escuchamos, nos olvidamos de quién es Jesucristo. Le cantamos a Jesucristo, pero nos olvidamos de su identidad. Nos olvidamos de quiénes somos nosotros. Nos olvidamos de para qué estamos acá en la tierra. Nos olvidamos del propósito de la iglesia. Hacemos cosas legítimas, pero que no son productivas, por olvido. Estamos hablando de Esther, ¿no? Esther a mí me dejó una carta que decía, siempre quise que la iglesia de Loma sea evangelística y misionera. Hablaba en la carta. Nos veremos en el cielo. No sé, Alfredo dijo dentro de poco. Yo dije, no dije amén. Dice, Alfredo se quiere ir, cosa de él.
¿no? Pero recordar, tener siempre presente para qué estoy acá, tener siempre presente para qué voy al trabajo, tener siempre presente por qué estoy estudiando, tener siempre presente por qué tengo una familia. ¿En serio lo tengo claro eso? ¿O hacemos cosas en piloto automático? A veces, ahora no puedo manejar por el problema que tengo, pero hasta fin de mes, pero cuando manejaba, a veces iba para un lugar y decía, pero yo no tengo que ir para acá. Piloto automático. La vida cristiana en piloto automático. Recordá siempre que el Señor tu Dios es el que te dio poder para entrar en esta tierra. Recordá siempre con la cena del Señor que el Señor tu Dios hizo todo para que vos tuvieras una vida diferente. Recordá siempre que por amor, el Señor tu Dios entregó su vida. Pasalo por el corazón eso. Acuérdense de las cosas pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay ninguno como yo. Acuérdense de las maravillas, dice el Salmo 105, que hice en el pasado. Sin embargo, esto es lo que es penoso. Sin embargo, los hijos de Israel no se acordaron del Señor que los había librado de la mano de todos sus enemigos y creyeron que por su fuerza habían entrado a la tierra prometida, creyeron que ellos eran un pueblo especial porque tenían algo especial, creyeron que ellos eran los elegidos de la tierra y los demás eran paganos para desechar como papel usado en un tacho de basura. Perdieron su identidad. Israel perdió su identidad. Sin embargo, a pesar de todo, el pueblo de Israel no se acordó de esto. Entonces yo debo recuperar siempre y enfocar siempre mi mente y mi emoción en lo que Cristo es y en lo que Cristo quiere. ¿Qué es lo que Cristo es y qué es lo que Cristo quiere de mí? Recordá. No nos olvidemos que ahí leíamos recién que en el desierto el Señor los probó a ellos con escasez, con esto, con lo otro, trayéndole maná para que sepan sus prioridades. Quiere decir que hay veces que hay cosas que el Señor permite en nuestra vida, algunos tirones de orejas en nuestra vida no merecidas para que nosotros volvamos otra vez la prioridad. ¿Sí? Y hay algunas personas que cuando le pasa algo grave o se van a la rebeldía o se van a la consagración. Este milagro ocurrió el 25 de marzo, cruzando el Jordán. Ese día Israel cruzó el río Jordán y acampó en Gilgal, al este de la ciudad de Jericó, y allí se levantó el monumento de las 12 piedras. Y les dirán a las generaciones, estas piedras fueron puestas aquí para recordarnos que toda la nación de Israel cruzó el río Jordán sobre tierra seca. Le dirán que nuestro Dios secó el río. Él hizo esto para que todas las naciones de la tierra comprendan que el Señor es el único que existe. Pero en Gilgal, el Señor les dice, hay que circuncidar a la población masculina de Israel. Agarren cuchillos de piedra con ese propósito. ¿Sabe cómo duele? La mujer dice amén, claro, porque eran los varones. Y van a quitar todo el órgano de identidad masculina, va a ser alterado y va a ser la colina de los prepucios. Miren que hay nombre raro, ¿eh? Colina de los prepucios. Miren, en Uruguay tenemos cada nombre nosotros. Cerro Chato, fraile muerto. Vos no vas a esos lugares. Un fraile que se murió. ¿Quién va a visitar ese pueblo? La colina de los prepucios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? La circuncisión era un acto doloroso, pero era para remarcar la identidad.
Y ellos tenían que tener una distinción con los otros que no eran del pueblo de Dios. Con la circuncisión era el símbolo distintivo de que eran apartados para Dios, símbolo de la santidad. Y el Señor dice a nosotros que estamos en el pueblo de Dios, tenemos que circuncidar cosas que nos separan de la prioridad. Acá les resalta la santidad. Si tu ojo, si tu oído, si tu boca te es ocasión de caer, córtala. Circuncidá. Circuncidá cosas en tu vida. Hay cosas que la Biblia dice que es pecado y siguen siendo pecado a pesar del paso del tiempo. Hay asuntos de la sexualidad que aunque ahora se han deformado los principios por la filosofía del ser humano, los principios de la sexualidad establecidos en la palabra de Dios siguen estando vigentes. El trato hacia el mayor y hacia el sexo opuesto también se tiene que practicar la santidad. A las mujeres como hermanas, a los mayores como tus padres. El manejo de las emociones, tenemos que ser santos. Cuidado con la ira, cuidado con la venganza, cuidado con la amargura que se va a hablar, cuidado con el resentimiento. Todo eso te puede apartar de la santidad. Hay cosas que son permitidas, pero que no convienen, dice Pablo. Por lo tanto, si no convienen, yo no me voy a dejar dominar por eso. Es un libro, el Nuevo Testamento, que grita que ser santos para ver al Señor, ser santos para estar con el Señor, ser santos para que el Señor sea prioridad en mi vida. Apártense de todas aquellas cosas que los separan de lo más importante. La Gilgal, la colina de los prepucios, es eso. Acá tomamos una decisión, vamos a ser dedicados al Señor. No vamos a jugar con la santidad ni con las prioridades. El Señor va a ser nuestro centro. La piedra, las piedras en el medio del río significa que hemos muerto con Cristo. Las piedras que están afuera del río significa que hemos resucitado con Cristo. Y esto parece raro, pero es así. Espiritualmente, cuando Cristo murió, yo morí ahí en la cruz. Cuando Cristo resucitó, yo resucité a nueva vida. Y el bautismo que vamos a tener nos habla de muerte y resurrección. Esto es la vida cristiana. Por lo tanto, ten en claro tu identidad. Que refrescar. Sos hijo de Dios. Sos amigo de Cristo. No sos la última Coca-Cola en el desierto, sos una parte de un cuerpo para cumplir su voluntad. Sos una persona dedicada, apartada para el Señor. Has sido perdonado de todos los pecados y has sido comprado por Cristo. No sos de tu propiedad. No te falta nada. Ahí aqueja a la sociedad, me falta. Estás completo en Cristo. No hay condenación. Lo único que tenés que hacer es colaborar con Cristo. Esto sí que es raro. No estás sentado acá en la tierra, estás sentado en lugares celestiales. Quiere decir que tu perspectiva es del cielo hacia abajo. Sos una obra que está en construcción, hechura de Cristo. Dice que va como un sastre haciendo algo en tu vida, que tiene un proceso largo, pero Dios está trabajando acá. Sos ciudadano del cielo. Has sido adoptado en la familia. El maligno no te puede tocar porque sos hijo de Dios. El león se olvidó quién era. Necesito a otro que lo hizo recordar. Cuando él recupera la identidad, yo soy Simba, yo soy destinado para el trono, mi tío es un usurpador, entonces, y va a conquistar el reino que el destino le espera. Considérense así, muertos al pecado y vivos para Dios. Véanse así. El pecado ya no tiene más dominio sobre mi vida, dice. No soy esclavo de esto. No soy perfecto, a veces peco, pero no soy dominado. Y ahora vivo para Dios. ¿Qué quiere decir?
que toda la plenitud de Dios está en mi vida. Es lo que dice la palabra. Todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en vos. No hay nada que te falte para esto. Por lo tanto, sos un ser completo y tenés los recursos en tu ser para enfrentar cualquier río que venga. Cuando hay hermanos que hablan más de los problemas que el Cristo que tienen, me están mostrando que se han olvidado de su identidad. Cuando ponemos el acento y subrayamos los problemas que yo tengo, no me estoy viendo como Dios me ve. Y soy como Simba. Soy león, tengo poder para conquistar, pero estoy inutilizado por mí mismo, porque me he olvidado de quién soy, quién es Dios, para qué estoy acá, cuál es el objetivo de Cristo en tu vida. No te obsesiones con el enemigo. El Señor desarmó, dice al diablo, y lo humilló y lo exhibió como un enemigo derrotado. Es un ángel caído. No le des más poder que el que tiene. ¿Cuál es? Un ser derrotado por Cristo Jesús. Resistirlo con la palabra de Dios y el diablo sale corriendo. ¿Lo digo yo? No. Santiago 4. Resistilo con la palabra de Dios y el diablo sale corriendo. Entonces, hermanos, es un llamado esta mañana con esas piedras de monumento para que recordemos. Recordá lo que Dios ha hecho en la cruz y en tu vida. Yo siempre cuando estoy así me acuerdo un adolescente que tenía serias dificultades, con varios problemas, con varios pensamientos difíciles. Y alguien me invitó a una reunión y yo fui a esa reunión y ahí Cristo se me presentó y tuve una decisión por Cristo. Recuerdo el milagro. Recuerdo que todos los que estaban conmigo destruyeron sus vidas. Y yo tuve el beneficio de que alguien me invitó para escuchar otra cosa. Recuerdo quién me invitó, recuerdo lo que se me predicó, recuerdo lo que me pasó, lo que Dios hizo en mi vida. Pero también, si el Dios que hizo eso es el mismo Dios que tengo ahora, que va a hacer otras cosas. Si Dios alimentó a los 5.000, no me voy a embotar en la cabeza, Dios puede alimentar a 4.000. ¿Por qué no? Recuerdo que el Señor tiene poder para seguir transformando mi vida, pero tengo que pasar por el corazón estas cosas. También recuerdo quién soy. Ya no soy más ni borracho, ya no soy más ni calentón, ni depresivo, ya no soy más ni... Póngale el título que usted quiera. Soy un hijo de Dios. Las otras etiquetas no van. El Señor me las sacó. Recuerdo mi identidad. Y recuerdo la circuncisión. El Señor me salvó para que sea santo como Él es santo. Amén. En esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús para que la recordemos en la semana, para que compartamos este mensaje, para que compartamos nuestros mensajes, nuestros testimonios en la semana. Estamos en esta tierra, como decía Esther, para evangelizar y para enviar misioneros.
Oramos que nos uses a nosotros con esa identidad. Estamos en esta tierra para hacer luz, para hacer sal, no para discutir, no para pelear. Estamos en esta tierra para iluminar y para darle sabor a la vida. Señor, usanos este domingo en los lugares donde estemos para dar esperanza a la gente por lo que va a pasar en el país. No es Nerón quien controla a Jesús, nuestras vidas. Y en Él ponemos la esperanza. De Él nos abrazamos y a Él seguimos. En el nombre de Jesús, amén.